de la ciudad de Durazno. Es un gozo, una alegría podernos reunir para adorar, alabar al Señor, preparar nuestro espíritu, escuchar su palabra y ser bendecidos por nuestro Dios. Así que preparémonos para darle el tiempo de la alabanza al Señor. Dios les bendiga. Adelante los de la música. Gracias. Los himnarios azules. Los del Bulito. ¿Cómo? Los del Bulito, el librito del Bulito. Ah, el himnario del Bulito. Ahí está, pasa ahí ya. Ahí, así, si alguno entra y vas dando. Nos ponemos de pie para alabar al Señor. Bienvenidos. Número 11 en vuestros himnarios. ¿Dos veces? Lo cantamos 2 veces. Luego seguimos de pie y oramos. Continuamos con nuestra reunión. Abre mis ojos. Señor, gracias por tu cuidado, tu gran amor, Padre. Gracias por este privilegio que nos hace a nosotros de poder cantarte a ti, Señor. Y aún, Padre, oramos para que tú quieras inclinar tu oído, Señor, para que quieras escuchar a tu pueblo, alabar tu nombre, Señor, y glorificarte a ti, Señor. Danos un corazón, Señor, que podamos, Señor, reverenciarte a ti, Padre, que podamos adorar, que aún, Señor, te goce de que tu pueblo te canta a ti, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio, por todo lo que tú nos brindas cada día, Padre. Aún a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que los guardes, que hagas con bien, Señor, y aún, Padre, saber que tú tienes un propósito para todos, Señor. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús, tu Salvador. Amén. Pueden tomar asiento en vuestros himnarios. Número 99 en vuestros himnarios. No cambiará.
escenarios. 121. Oh Señor, heme aquí. Número 83 en vuestros seminarios. Número 83. Después de esto ya entramos al mensaje. Fue por mí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, mientras nos preparamos, la maestra va a ir saliendo con los niños.
y nosotros nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. Mientras los niños salen, si tienen Biblia, Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, vayan buscando y ahí vamos a encontrar la lectura. Un vaso solo. Sin agua no se puede predicar. Eso es lo importante. Oh, mi Señor. Dice así, hay predicadores que sí, los de alta, pero yo sin agua. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 10, 1 al 11 inclusive. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, mas sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, qué bendición el pastor que tenemos. Oh, Dios les bendiga. Amén, Señor. Y prepare nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra. Está a cargo de nuestro hermano Emilio. Sí, funciona. Dios le use, hermano. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermano. Hermanos, amigos, aquellas personas que nos ven a través de las redes. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, con el cual estuve trabajando. Y bueno, como siempre digo, es una gran responsabilidad, porque debemos llevar el mensaje tal cual es, no cambiar la palabra de Dios. Amén. Procurar no malinterpretar, ¿verdad? Que no sean ideas humanas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino realmente lo que Dios quiere comunicarnos, ¿verdad? Así que confiamos de que es la palabra que Dios quiere hablarnos, que tiene propósito, ¿verdad? Y bueno, es mi deseo de que este mensaje pueda ser lo más claro posible, que cada uno de ustedes pueda salir bendecido con esta palabra. Para comenzar, aquí el pasaje nos habla del buen pastor, ¿verdad?
el pastor que da la vida por sus ovejas. Y en este capítulo 10, Jesús está hablando algo que está directamente conectado y podemos decir opuesto al capítulo 9, para dar un poquito de, digamos, de marco, ¿verdad?, a este mensaje. En el capítulo 9 de San Juan, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, ¿verdad?, le había devuelto la vida. Pero ve aquí que los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, no creían, dudaron, ¿verdad? Lo llamaron a este hombre que había sido sanado, le preguntaron más de una vez si era cierto que era ciego de nacimiento, llamaron incluso a sus padres, ¿verdad?, para estar seguros que era ciego, es decir, no reconocían el milagro, ¿verdad?, ponían duda a las cosas de Dios. Y entonces Jesús nos está hablando de algo que ha existido en el pasado, que existe, que va a seguir existiendo, que son los falsos maestros, los falsos pastores, podemos decir, los falsos profetas, los falsos apóstoles, ¿verdad? Aquellas personas que no enseñan en fidelidad a la palabra de Dios, sino que muchas veces ponen mandamientos de hombres, ¿verdad? Y incluso sabemos de muchas religiones, ¿verdad?, que no aceptan el sacrificio de Cristo como la salvación, como el pasaje a la vida eterna, ¿verdad? Y por eso que Jesús repite varias veces que Él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y bueno, explicando un poquito más esta alegoría, que es tomar una figura, ¿verdad?, para dar a entender algo de manera más sencilla. Aquí habla de las ovejas y habla del redil. El redil era un lugar cerrado donde se guardaban las ovejas en la noche, especialmente en la noche. Y aquel redil tenía una única entrada, una única puerta, y muchas veces en ese redil eran guardadas ovejas de distintos pastores, ¿sí? Y se pagaba a alguien que las cuidara, a un guardia, porque los pastores también aprovechaban para descansar, ¿verdad?, ya que habían estado todo el día cuidando las ovejas. Y entonces, dice incluso aquí, que las ovejas conocen la voz del pastor. Es decir, no solo que la conocen, sino que dice también aquí que el pastor la llama por su nombre, ¿verdad? Y casualmente esta semana veía un programa de televisión que hablaba de un tambo donde con distintas técnicas mejoraban la producción de leche, ¿verdad? Y una de esas formas era ponerle nombre a las vacas. Entonces las llamaban por su nombre a cada una de ellas y responden al nombre, ¿verdad?, cuando se le asigna un nombre, aparte también de ponerle música y esas cosas. Así que bueno, aquí nos dice que el pastor llama a la oveja por su nombre, ¿verdad? Y esas ovejas reconocen la voz de su pastor. Y también nos habla de que hay una única puerta, y esa es la puerta por donde entra el pastor, ¿verdad? Si alguno entra por otro lugar es porque viene a robar, ¿verdad? Como dice en el versículo 11, en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y claro, a la oveja no reconocer al pastor, difícilmente la podrían llevar con vida, ¿verdad? Necesariamente iban a tener que matarla para poder llevarla de ese lugar cuando entraba aquella persona a robar. Y bueno, más adelante vamos a ver entonces esta analogía, ¿verdad?, con la vida cristiana. Pero mayormente, el versículo que llamó mi atención y por lo cual es el motivo de este mensaje, es el versículo 11. Dice Jesús, me vuelvo a confundir, el versículo 10. Dice, así hablando Jesús, ¿verdad? El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y de eso se trata el mensaje de hoy,
de esa vida abundante, ¿verdad? Entonces tenemos un buen pastor, que es Jesucristo, y que nos trae esa vida abundante. Y a partir de ahí van surgiendo preguntas que vamos a ir desarrollando ahora en el mensaje, ¿verdad? Pero antes de comenzar mismo a desarrollar el mensaje, quisiera pedirle a mi hermano Oscar si puede estar orando por la palabra, y entonces así comenzamos. Bendito Dios y Padre, Señor, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Padre, de todo pensamiento, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para estar harto escuchando el mensaje que tu siervo está hablando, Señor. Tú hablando a través de él, mediante el Espíritu Santo, que el diablo, Padre, no permita que el diablo robe la palabra, Señor, que la quite, Señor, sino que la palabra de tu siervo sea sembrada y caiga en buena tierra, Señor, para que pueda luego germinar en nosotros, Señor, para vivir nuestro diario caminar en la tierra hasta que tú vengas. Bendice a tu siervo doblemente, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Dale la guía del Santo Espíritu, tú hablando a través de él. Dale la potestad y la autoridad de hablar a través de tu palabra a tu pueblo, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, mujer. Entonces, les decía que el tema central es la vida abundante que nos ofrece Jesucristo, la vida abundante que Dios nos ofrece a través de Cristo. Y si les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes una vida abundante? ¿Qué idea, qué imagen, qué pensamiento se le viene a la mente si hablamos de una vida abundante? Pueden ser muchas imágenes, ¿verdad? Yo me recordaba un fragmento de un cuento que hemos leído varias veces con Josué, que se llama Los músicos de Bremen, con los 4 músicos. Y cuando estos 4 músicos, estos animales, están observando por una ventana a una casa donde estaban ladrones, dice una expresión que Josué, mi hijo, siempre repite así textual. Le preguntan a uno de los, el burro creo que se asoma por la ventana, le preguntan, ¿qué es lo que ves? Y dice, veo una mesa bien arreglada. Pero una mesa bien arreglada no se refiere a que está con un lindo mantel y bien puesto el mantel, un florero, ¿no? Se refiere a una mesa con abundante comida y con variedad de comida, ¿verdad? Y esa puede ser quizás una imagen, por decir así, de algo abundante, un banquete quizás podría ser, ¿no? Ahora cuando se aproxima esta fiesta navideña, ¿verdad? Que generalmente Navidad es un tiempo donde se celebra, bueno, los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo, pero para todo el mundo es una buena excusa para juntarse y comer algo, ¿verdad? O comer bastante, quizás. Entonces, bueno, con esa idea que nosotros tenemos de que es una vida abundante, vamos a estar mirando en la palabra y algunos pasajes parecen, o más bien contradicen, ¿verdad?, la idea que tenemos nosotros de lo que puede ser la abundancia. Y entonces vamos a estar viendo algunos pasajes donde en algunos Jesús mismo da algunas indicaciones, ¿verdad? Y con esa idea en mente de que es una vida abundante, a ver cómo podemos relacionarlo. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 19, le voy a pedir a mi hermano Oscar si es tan amable. Mateo 19, del versículo 16 al 22 inclusive. Oscar. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo
y ven y sígueme. Amén. Amén. Gracias. Oh, Señor. Pero aquel hombre no siguió a Jesús, ¿verdad? Porque era difícil para él vender todo lo que tenía, porque tenía muchas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que la vida abundante no consiste en la riqueza que podemos tener, ¿verdad? Según este pasaje. Vamos a estar viendo otros. En Lucas 9, el versículo 2 y 3 dice, hablando de los discípulos, ¿verdad? Que Jesús los envía. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Más claramente que fueran con lo opuesto, ¿verdad? No necesitaban mucho más para ir a llevar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Así que tampoco es importante en nuestra vida siquiera los alimentos o la vestimenta, ¿verdad? Según nombra aquí. Un poquito más adelante, más atrás, en Lucas 3, perdón. Versículos del 11 al 14. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Amén. También instrucciones que podemos considerar que son parte de esa vida abundante que Jesús nos está ofreciendo. Y como digo, pueden sonar contradictorias a la vida abundante que uno tiene la idea en el mundo, ¿verdad? En Lucas 6, seguimos en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 30. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Amén. Amén. Otra vez la palabra hablándonos de despojarnos de cosas, ¿verdad? Y de despojarnos, y en ese despojarnos estar bendiciendo muchas veces a otros, ¿verdad? En Lucas 12, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Amén. Una vez más, esa enseñanza, ¿verdad?, de no aferrarnos a los bienes. Y me viene a la memoria, hace unos días un niño de 12 años me dijo, cuando yo sea grande voy a ser rico. Me lo dijo así como que fuera quizá como una profesión, ¿verdad? Como que me dice, bueno, yo voy a estudiar esto, yo voy a hacer aquello. Bueno, cuando yo sea grande, dijo, voy a ser rico. Inmediatamente me viene a mí la idea de decirle, bueno, no creas que por ser rico vas a ser feliz. Y él se sorprendió y dijo, ¿cómo? Quizás justamente era esa la idea que él que estaba en su mente, ¿verdad? De ser rico, de tener mucho, entonces con eso alcanzaría para ser feliz, y en definitiva no quiere ser feliz, ¿verdad? No quiere sufrir. Bueno,
Y vamos a ver tres aspectos puntuales de la vida de Jesús que también nos muestran, como digo, una contradicción a lo que puede ser nuestra idea de vida abundante. En Lucas 2:12 hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el pesebre no es otra cosa que un comedero para animales, ¿verdad? Y esto estaba en un establo, ¿verdad? Como sabemos, como dice la palabra, no se encontró lugar allí en el mesón para José, María y para Jesús, ¿verdad? Entonces, desde ya de su nacimiento, nos muestra a Jesucristo su condición de humildad totalmente despejado de las cosas materiales, del lujo. Y más adelante en Lucas 9, el versículo 58, y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Una vez más, Jesús, que no tiene ni depende de ninguna posesión, ¿verdad? Y como el himno que cantábamos último, ¿verdad? Ni tumba suya tuvo, dice el himno, ¿verdad? Lucas 23. Versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Es decir, no era un sepulcro especialmente preparado para Jesús, sino que era un lugar allí nomás que había, ¿verdad? Y bueno, por citar estos tres pasajes, ¿verdad? Desde el nacimiento, en el transcurso de su vida y hasta su muerte, ¿verdad? Jesucristo no haciendo ninguna ostentación de propiedades, ¿verdad? De lujos, de privilegios, siendo el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, para ir pensando, ¿de qué tratará esta vida abundante que Jesús nos hablaba acá en Juan, verdad? Y bueno, y otra de las preguntas que venía a mi mente era, entonces, que como cristianos debemos estar viviendo esa vida abundante, pero muchas veces no es así, ¿verdad? Y bueno, como cristianos, ¿verdad? Lo que tenemos a Cristo. ¿Y qué de aquellas personas que no conocen al Señor o que no le han recibido aún en su vida, ¿verdad? Y vamos a estar viendo entonces algunos aspectos, y lo vamos a encontrar en Mateo 5, ya vamos a ver el pasaje, para ver algunos aspectos que nos encaminan a esa vida abundante, ¿verdad? Mateo 5:3. Oscar, si es tan amable. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. 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 Entonces, uno de los primeros pasos, digamos, para aproximarnos a esa vida abundante es reconocer que somos pobres. No pobres materialmente, ¿verdad? Porque la pobreza material tiene solución para el ser humano. Nos pueden dar, podemos trabajar, podemos conseguir, podemos mejorar una situación, ¿verdad? Pero espiritualmente somos pobres y es una condición que nosotros por nosotros mismos no podemos mejorar. De ninguna manera el ser humano por sí mismo puede mejorar su condición espiritual, ¿verdad? Y por eso un primer paso es reconocer
que somos espiritualmente pobres y que por más cosas que hagamos, por más buenas obras que hagamos, por más que ayudemos al vecino, a un necesitado, a un enfermo, esas cosas no van a cambiar nuestra condición espiritual. Muchas veces escuchamos la frase de personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo no voy a la iglesia, pero yo trato de ser mejor persona cada día. Pero ese yo tratar con mi fuerza ser mejor persona cada día, no me van a llevar al cielo. Lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Que dice Jesús, hay un único camino, ¿verdad? Seguimos en Mateo 5:4. Oscar, si está más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Amén. Otro aspecto para aproximarnos a esta vida también de abundancia es que debemos llorar. Yo recuerdo desde la escuela, me costaba mucho llorar, y en mi juventud, y bueno, hasta que no conocí al Señor, recuerdo que ensayando una obra de teatro había que llorar, yo tenía que llorar como actor que era, y hacía fuerza, pero no lloraba. Entonces alguien me dijo, pinchate el ojo con el dedo y vas a... Y bueno, ahí medio con el ojo medio lastimado te pude llevar adelante ese papel, ¿verdad? La persona sin Dios tiene el corazón endurecido, ¿verdad? Y aquí nos habla de llorar, no llorar por llorar, porque así como a mí me costaba llorar, hay personas que tienen facilidad para llorar. El tema es llorar en esa tristeza que nos trae el arrepentimiento. Amén. El saber, el reconocer que no hemos estado viviendo en la voluntad de Dios, que hemos pecado, ¿verdad? Y el pecado es contra Dios, en primer lugar. Y entonces ese arrepentimiento, cuando es genuino y verdadero, va a traer esa profunda tristeza, ¿verdad? Que no es una tristeza para mal. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que el arrepentimiento, ¿verdad?, en las cosas de Dios es para salvación, para vida eterna. Y escuchaba ayer un mensaje de nuestro hermano el pastor Alberto, y hacía énfasis en diferenciar lo que es arrepentimiento a lo que es pedir disculpas. Dicho así puede parecer que es lo mismo, que son sinónimos, pero no es lo mismo. Hay veces que sí vamos a pedir disculpas porque realmente nos equivocamos y bueno, por error quizás molestamos a alguien, ofendimos a alguien y quizás está bien decir disculpas, no me di cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos con maldad, con toda malicia, ¿verdad? Y entonces eso ya va a requerir un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento implica que soy consciente que actué mal, que hice lo malo. Humanamente vamos a hacer lo malo, somos malos, ¿verdad? Analizaba esto, si entrara una persona ahora allí y dijera, todos ustedes los que están acá son malos, ¿qué diríamos? Amén. Amén. Tiene razón, la Biblia lo dice, ¿verdad? No hay ninguno bueno, ni Jesús siquiera dejó que le llamaran maestro bueno. Hay maldad en nosotros, ¿verdad? Entonces, es natural que actuemos con maldad, pero en el cristiano no tiene que ser algo normal, ¿sí? Puede ser natural, pero que no sea algo normal. Y sí, el arrepentimiento debe ser una práctica casi que constante, porque si nos analizamos muchas veces, muy a menudo, puede estar aflorando
esa naturaleza, esa maldad, ¿verdad? Y podemos estar dañando a muchas personas y en especial a las que tenemos más a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, qué importante estar atentos, arrepentirnos, pedir perdón, más que disculpas, pedir perdón y reconocer que hemos obrado mal. Y seguimos avanzando en Mateo 5:5, Oscar, si es tan amable. Sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén. Esta idea que habla la Biblia de ser manso y humilde tiene que ver con despojarnos, ¿verdad?, de nuestro egoísmo, de las ideas o enseñanzas del mundo y aceptar las verdades de Dios. Es decir, dejarnos tratar por Dios, dejarnos tratar por la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. En eso implica ser manso. Dijera una vez un político cristiano, soy manso pero no menso, ¿verdad? Decía él. Porque a veces las personas piensan que ser humilde o ser manso, como dice la palabra, entonces van a poder hacer con nosotros lo que quieran o que se nos pase por arriba en un sentido, como se dice, pero no es esta la idea, ¿verdad? La idea es esa mansedumbre y esa humildad frente a la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? No con orgullo, no con altivez, porque muchas veces, como dice la palabra, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿verdad? Luchamos contra aquello y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Es una lucha que tenemos a diario, ¿verdad? Pero muchas veces conociendo la palabra, sabiendo lo que es correcto, lo que es bueno, nos justificamos y nos salimos con la nuestra y hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Le damos lugar a la carne, como decimos. Y vamos a ver qué dice el Salmo 25 en relación a esto, el ser manso y humilde. Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Amén. Es decir, es una condición que es indispensable, ¿verdad? Una característica del cristiano para que Dios trate con nosotros. El Salmo 138 también hace referencia, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Oh, ¿Verdad? Señor, amén. Es con esta actitud de humildad que debemos acercarnos siempre a Dios, ¿verdad? Para permitir ser moldeados y transformados por su palabra. Pero como les decía hoy, me preguntaba, si somos cristianos, ¿por qué no estamos viviendo esta vida abundante que ya la hemos recibido de parte de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, y hablando de ovejas, vamos a ir a dos pasajes y después seguimos pensando en esa pregunta, ¿por qué no vivimos esa vida abundante, verdad? Y bueno, y hay una situación en Lucas 15, hay tres parábolas, ¿verdad? Yo me voy a referir a dos. La Biblia le llama a una de ellas la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, y después está el hijo pródigo. Relacionando el hijo pródigo con la oveja perdida, a modo de ilustración yo le puse este nombre, bueno, sería la oveja perdida y la oveja que se quiso perder. Y entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué hice este título, esta diferencia? Por lo siguiente. Porque yo me preguntaba, bueno, si se perdió una oveja de las 100 y el pastor la fue a buscar, ¿por qué en la parábola del hijo pródigo el padre no lo va a buscar al hijo? ¿Por qué no lo va a buscar?
No lo va a buscar porque la primera oveja sí se había perdido, ¿verdad? Pero la otra, conociendo la verdad, conociendo lo que estaba bien, lo que estaba mal, eligió irse. De una manera podemos decir, eligió perderse, ¿verdad? Aunque él no reconocía que estaba perdido, hasta que sí lo reconoció. Entonces, ahí la comparación, ¿verdad? Y esa diferencia. ¿Por qué a una oveja sí se la va a buscar y a la otra no se la va a buscar? Bueno, una estaba realmente perdida, ¿verdad? Quizá la podemos relacionar a esta con la persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? Que está perdido. Es una oveja de Dios, pero no sabe. Yo no nací cristiano, como todos ustedes, ¿verdad? Recién a los 34 años conocí el Evangelio. Es decir, que estuve muchos años, como decimos nosotros, en el mundo sin Cristo. Pero por la gracia de Dios yo no lo sabía, era una oveja de Dios, ¿verdad? Era una oveja de este pastor que nos dice Juan 10, de Jesucristo. Y entonces, quiera Dios que hoy haya ovejas que son de Dios, pero que no lo saben, y que puedan venir al llamado de este su pastor y que puedan venir a buscar y a disfrutar de esta vida abundante que Jesucristo ofrece. Amén. Pero así como hallamos la diferencia en estas dos parábolas, también hay una similitud, hay algo común. Estamos en Lucas 15, ¿verdad? Comparando dos versículos, el versículo 7 y el versículo 32 de Lucas 15. Dice el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nos habla de un gran gozo, ¿verdad? Y en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, ¿verdad? Es decir, que Dios siempre se alegra cuando una persona se arrepiente. Dios siempre se alegra cuando una persona viene en su búsqueda, más allá de que sea una persona recién convertida o una persona que puede calificarse de que está apartada del Señor, ¿verdad? Porque nos ha pasado que estando entregando invitaciones, estando entregando folletos, hemos encontrado gente que dice: soy cristiano, sí, soy evangélico, pero estoy apartado. Y lo dicen a veces como que sea como una opción, o como que sea como un recreo, ¿verdad?, que se toma de las cosas de Dios. Yo le diría a esa persona que las cosas de Dios tienen que tomarse en serio, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Amén. Y bueno, que lo antes posible, al igual que el hijo pródigo, que vuelvan a la casa, ¿verdad?, que vuelvan a la casa de Dios, que vuelvan a los caminos del Señor, porque es el único camino que va a dar recompensa, como dice la misma palabra, ¿verdad? Amén. Así que bueno, el Señor no hace acepción de personas, sea que esté apartado, que conoció a Dios y se apartó, o sea que nunca escuchó del Evangelio. No importa la magnitud del pecado que haya cometido la persona, ¿verdad? Si se arrepiente de corazón, Dios le perdona y le recibe como hijo, ¿verdad? Amén. Y le da vida eterna, que es lo más importante. Amén. Pero entonces, vamos a estar viendo algunos pasajes que nos hablan de esta vida abundante que nos ofrece Jesucristo. Para comenzar, se habrán dado cuenta que esta vida abundante no es una vida en lo físico o en lo material, ¿verdad?, sino lo que estuvimos viendo. Entonces, es una vida abundante en lo espiritual. Oscar, si puede estar leyendo Efesios, capítulo 1, del 3 al 5. Y esta vida abundante, entonces, no puede comenzar de otra manera, sino es con Jesucristo. Oscar. Efesios 1, del 1 al 5. Del 3 al 5.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Estas son las bendiciones espirituales, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo Dios quiere limpiarnos, ¿verdad?, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y también, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No hay ninguna condenación. ¿Por qué condenación? Porque por el pecado de Adán, ¿verdad?, todos nacemos pecadores, y al nacer pecadores nacemos separados de Dios, lo cual es la muerte espiritual, ¿verdad? Estamos muertos, espiritualmente estamos muertos. Si Dios no nos toca, si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, estamos muertos. Entonces, estamos condenados, ¿verdad?, a esa muerte que es una separación eterna de Dios. Solo la intervención de Dios puede quitarnos de esa situación, ¿verdad? Y como dice aquí, entonces ya no habrá condenación y pasamos de muerte a vida y pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y en Romanos 8:34, un poquito más adelante, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Qué bendición, Jesucristo intercediendo por nosotros ante Dios, ¿verdad? Y entonces es a través de Él que alcanzamos la salvación. Y volvemos al pasaje inicial de Juan 10. Habiendo visto entonces que la vida abundante que ofrece Jesucristo no es material, no es física, sino que es una vida espiritual, es pasar de esa muerte que decíamos a vida, es pasar de ser enemigos de Dios a amigos de Dios, es pasar a ser hechos hijos de Dios y a tener la seguridad de una vida eterna. Amén. Pero Jesús también dice en este pasaje, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. En Mateo 7, vamos a estar viendo del versículo 13 y 14. Oscar, si es tan amable. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oh, Amén. Señor, amén. Ese es el problema a veces, que muchas personas piensan que van a perder cosas al venir a Cristo. Pero Jesús quiere darnos esa vida abundante, mucho más abundantemente que lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y reflexionaba en esto, a veces podemos darle, dice la palabra que siempre debemos dar gracias en todo, ¿verdad? Amén. Pero es mejor dar gracias que estamos sanos y no dar gracias que estamos enfermos, ¿verdad? Entonces, a veces podemos dar gracias que estamos sanos y quizás a veces no, porque estamos enfermos. A veces damos gracias por las cosas que tenemos, pero a veces quizás nos faltan muchas cosas, lo necesario, y alguien puede decir, bueno, pero yo no puedo dar gracias. Y alguien también puede decir, bueno, pero yo estoy postrado y no, ¿cómo me va a hablar de una vida abundante, verdad? Pero hay algo que sí podemos dar gracias a Dios y siempre, cualquiera sea nuestra condición, y es que a través de Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Eso, como dice la palabra, nadie nos puede quitar. Nadie nos puede cambiar de esa condición,
y siguiendo este pasaje que hablaba de las ovejas, dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Y en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Qué promesa más valiosa, más significativa, más esperanzadora, ¿verdad? Para cualquier persona que pueda estar pasando la necesidad, la dificultad más grande, ¿verdad? Es la vida eterna. Como dice la palabra, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros, ¿verdad? Amén. Y decía un pastor que la mayor parte de las promesas que hay en la Biblia, la mayor parte de las promesas para nosotros, los hijos de Dios, son para la vida eterna. La mayor parte. Si Dios nos diera o nos concediera quizás la mayor parte de las cosas que le pedimos en este mundo, seguramente lo echaríamos a perder. Seguramente lo echaríamos a perder. Y por eso también recuerdo aquel pasaje que dice que el Señor no nos des demasiado, ¿verdad?, para que no se enorgullezca nuestro corazón, ni tampoco nos haga faltar, sino que nos dé lo necesario. Amén. Lo necesario, Señor. Y bueno, y en todo que siempre podamos dar gracias, ¿verdad? Ser agradecidos. Así que, hermanos, aquellos que aún no conocen a Cristo, aquellos que están viendo a través de las redes, la invitación es a vivir esta vida abundante, que es una vida eterna y que comienza a partir del momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y que es una vida eterna, ¿verdad? Y es un proceso, pero como dice también la palabra, debemos esforzarnos y ser valientes. Es un regalo la salvación, pero lleva trabajo, ¿verdad? Y es un día a día. Amén. Y muy importante nuestra actitud de ser agradecidos, de ser humildes, de pedir perdón y de perdonar. Amén. Porque podemos a veces ir dejando pasar por alto algunas pequeñas faltas, pero esas pequeñas faltas se van acumulando. Podemos estar perdiendo esa capacidad de arrepentirnos y esa capacidad de pedir perdón, y como les decía, nuestro corazón se entra a endurecer y quizás me tenga que volver a meter el dedo en el ojo para poder llorar, porque un corazón endurecido no es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Sino un corazón manso y humilde. Hermanos, amigos, las personas que nos ven a través de las redes, quiera Dios que podamos decir todos, como dijo David, el Señor es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Amén. Ahora lo que tenemos que hacer es una decisión. Vivir esa vida abundante. Cristo en mí. Para la gloria de Él. Porque lo que necesitamos es vivir a Cristo. Este mundo a veces capta mucho nuestra atención, pero el Señor Jesucristo es el autor de la vida. Amén. Gracias por el mensaje y vamos a orar para que Dios aplique su palabra y su palabra no vuelva vacía a Él. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre bendito. Bendícela, Padre. Amén. Aplícala a mi corazón y al corazón de cada uno de los que la oyeron. Amén, Padre bendito, Señor. Y glorifícate en los resultados. Amén, Padre bendito, Señor. Y gracias por el Salvador que nos has enviado. Oh, gracias. Gracias por el buen pastor que dio su vida por esta oveja perdida. Oh, gracias, Padre. Oh Padre bendito, cómo no agradecerte por tanta bondad, por tanta misericordia, por el Dios eterno y maravilloso que tenemos. Oh, sí, Padre amado. Toda la gloria sea a ti. Amén, Padre bendito, Señor. Padre, bendice tu palabra, Oh, amén. bendícenos en esta semana que vamos a vivir
pero guárdanos del pecado. Oh, sí, Padre. Guárdanos de pecar contra ti, para no ofenderte Amén, Padre y para Santo. que el pecado no nos aleje de ti. Oh, sí, Padre. La gloria, la gratitud y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, el viernes a las 16 horas oración y después a las 18 horas oración. El próximo domingo es un domingo muy especial. Es el último domingo que nos queda para trabajar para el Señor. Y vamos a ver si podemos ir para trabajar para el Señor por la campaña que tenemos. Estamos cumpliendo 49 años. Vale la pena hacer un esfuerzo. El domingo a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar en la feria para ver si tenemos cantidad de invitaciones y folletos. Oh, Señor Padre. ¿Saben qué? Qué privilegio que usted y yo pudiéramos ser usados para que algún alma llegara a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Por lo tanto, el domingo a las 11 nos encontramos en la feria 1 hora nada más. A las 12 cerramos la feria y nos vamos. De tarde, 4:16:30, oración. 17 horas, el culto para toda la familia. Dios les bendiga, una muy bendecida semana. Amén. Gracias.